Reddit pregunta: ¿qué cosa antes era señal de que tenías dinero, pero ahora es señal de que eres pobre? Tener modales y saber cómo comportarte en una comunidad. No, hay un montón de gente rica que de verdad es súper buena, y gente pobre que es extremadamente egoísta, y viceversa. Predica: la gente minoritaria rica tiene que entender que vive en un mundo que manejamos y controlamos nosotros, la clase trabajadora, la gente pobre, en el mundo que ellos construyeron y, carajo, ahora tienen que vivir en él. Nos estamos dando cuenta de que nos necesitan mucho más de lo que nosotros lo necesitamos a ellos. Que tiemblen. Comprar cosas a crédito o en pagos. Antes, tener una línea de crédito en una tienda significaba que confiaban en ti y que andabas bien de dinero. Ahora te ponen, págalo en 4 pagos fáciles, en un pedido de $60, y pedirlo de esa manera normalmente es todo lo contrario, que cubrirlo de golpe es un estirón. También la comida rápida y las sodas, la neta. Comer afuera y tomar un refresco azucarado todo el tiempo antes era un gusto para la gente que podía pagar. Ahora las calorías más baratas del estante son las procesadas, y cocinar comida de verdad en casa sin hacer mucho ruido se ha vuelto el hábito más caro. Comprar cosas a plazos o con opción a comprar era una señal de que andabas pobre, al menos desde los años 80 para atrás. La gente rica usa crédito para todo, también, solo que lo pagan a cada rato, a menos que sean súper ricos, en cuyos casos usan sus activos como garantía para pedir préstamos, y así no tienen que venderlos y pagar impuestos a la ganancia de capital, y no pierden el poder que viene con acciones. Creo que los resorts todo incluido están siguiendo ese mismo camino. De hecho, en Europa esto ya se viene notando desde hace unos 20 años. La tendencia ya existe dentro de la industria hotelera. Mientras más lujoso y exclusivo es un hotel, más probable es que empiecen a cobrar cargos adicionales por cosas que antes parecían básicas, como el desayuno, el wifi o ciertos servicios. Viajo bastante por trabajo, así que me ha tocado hospedarme en una gran variedad de hoteles. Y algo que he notado es que, mientras más elegante o prestigioso es el lugar, más intentan cobrarte por pequeños extras. Parece que en algunos hoteles de alto nivel existe una cultura de cobrar por cada detalle, aunque sean cosas que en otros lugares vienen incluidas. Algo parecido ocurre con los cruceros. Las personas con mucho dinero todavía disfrutan viajar en barco, pero ahora suelen hacerlo en embarcaciones más pequeñas, exclusivas y privadas, alejadas de la experiencia más masiva donde viaja la mayoría de la gente. Aunque supongo que si pienso así, mi gusto debe ser bastante humilde. Los resorts todo incluido tradicionalmente no fueron diseñados para la gente rica. Estaban más enfocados en la clase media que quería vivir una experiencia de lujo sin preocuparse por cada gasto. Sin embargo, con el tiempo se ha vuelto mucho más accesible y ahora también hay personas con ingresos más bajos que pueden permitirse ese tipo de vacaciones. Vivo en una especie de destino turístico de verano en Estados Unidos, que trae a muchísima gente. La zona que antes se consideraba más exclusiva ha cambiado bastante con los años. Ha aumentado el tráfico, los accidentes de automóvil, los pequeños delitos contra propiedades y, en general, ciertos comportamientos poco cuidadosos por parte de algunos visitantes. Ya no es tanto un lugar reservado para gente de cierto nivel económico, como lo era hace apenas una década. Ahora, quienes tienen más dinero suelen pagar todavía más para quedarse en lugares que le permitan evitar las zonas más concurridas y mantener cierta exclusividad. Los años 2020 han llegado a esta tendencia todavía más lejos. Todo parece haberse dividido en extremos más marcados. El resort todo incluido al que fui hace un par de años en México, por ejemplo, fue una experiencia bastante decepcionante. La comida incluida no era de mucha calidad, salvo algunas opciones como las verduras y el yogur helado. Además, el ambiente se sentía muy parecido al de un destino turístico masivo de una gran ciudad, aunque tampoco creo que sea una regla absoluta. Parece más una cuestión de niveles. En la gama media, los resorts todo incluido suelen estar pensados para quienes buscan comodidad y controlar sus gastos. Pero el extremo más lujoso, muchas personas con mucho dinero no quieren estar pendientes de firmar cargos por cada cosa. Prefieren simplemente disfrutar y resolver la cuenta al final. Mis padres, por ejemplo, están en un rango económico muy alto y viajan constantemente, y su experiencia parece depender mucho más del lugar específico que el del concepto de todo incluido. Un resort que anuncia abiertamente todo incluido
por un precio bajo, probablemente sí esté más enfocada en un público en general. Dicho eso, me he hospedado en propiedades extremadamente exclusivas, tanto en Safari de África como en Europa, que técnicamente no se promocionan como todo incluido. Quizá usan un término como media pensión, pero en la práctica funcionan de una manera muy similar. Los lugares en los que tuve la suerte de quedarme eran realmente de primer nivel. La comida, las bebidas, el servicio y todas las comodidades estaban incluidas y eran de una calidad excepcional. La diferencia es que no vende la experiencia como un paquete económico, sino como una experiencia de lujo completa. Una casa rodante. La vida de un RV, un juguete de rico, el sueño de la clase media y la casa de alguien pobre. Una persona rica puede agarrar vacaciones y pagar la gasolina para andar por todo el país. Después de unos años, lo venden y compran uno mejor, como si fuera una ganga para la clase media, que cree que lo va a usar más de lo que lo usan. Pero los horarios de trabajo y el dinero no dejan. Y encima lo compran justo cuando empieza a descomponerse, con unos costos que no pueden seguir pagando. Entonces se queda en el patio, pudriéndose el pasto, mientras las líneas de gasolina se tapan y las baterías ya se van venciendo. Al final, algún dueño de un trailer park en modo chanta ofrece llevárselo gratis y los renta como vivienda de mala calidad para una persona pobre. Depende mucho. Muchas casas rodantes o vans tipo Sprinter en nuestra zona cuestan más que una casa o un departamento. Además, muchas casas rodantes están remolcando algún juguete caro o un jeep o algo así detrás. Luego están los cientos de casas rodantes destartaladas, que probablemente ni siquiera funcionan en las calles de nuestra ciudad, como en los campamentos, así que ya saben. Vivir en los pisos más bajos de un edificio. Antes de que existieran los elevadores, los pisos superiores solían ser considerados los menos deseables porque subir tantas escaleras era agotador. Por eso, las personas con más dinero preferían vivir en los primeros pisos, mientras que quienes tenían menos recursos terminaban en las plantas más altas. Era una cuestión de comodidad y acceso. Algo parecido ocurrió en algunas ciudades donde las personas adineradas vivían en las zonas más planas y accesibles, con mejores servicios como agua corriente y sistemas de drenaje, mientras que las personas con menos recursos se quedaban en las zonas más elevadas o difíciles de alcanzar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa situación cambió y algunas zonas altas, como las colinas con buenas vistas, terminaron convirtiéndose en lugares exclusivos donde vivir. Hace poco estaba buscando un departamento en un edificio antiguo de 5 pisos sin elevador. El precio anunciado correspondía a los departamentos del 5º piso, pero descubrí algo curioso: mientras más abajo estaba el departamento, más caro era. Los del primer piso costaban más de un 33% adicional. Mi esposa tiene una discapacidad y subir hasta un segundo piso ya representa una dificultad importante para ella, así que este tipo de detalles realmente importaban para nosotros. Cuando leí las reseñas del edificio, muchas personas comentaban que la administración aumentaba el alquiler considerablemente cada año hasta que los inquilinos terminaban marchándose. Teníamos una visita programada, pero después de conocer los precios y leer esas experiencias, decidimos cancelarla. Lo curioso fue que la administración nos llamó 3 veces intentando convencernos de organizar otra visita. Nunca antes había visto a un administrador de propiedades insistir tanto después de que alguien decidía no seguir adelante. La arquitectura histórica también explica por qué esta situación se repite en muchas ciudades del mundo. Por ejemplo, en París, los segundos y terceros pisos de muchos edificios antiguos suelen ser los más buscados porque tienen techos altos, ventanas grandes y balcones franceses. En cambio, los pisos superiores suelen tener techos más bajos, ventanas pequeñas tipo buhardilla y durante el verano pueden convertirse en lugares extremadamente calurosos. Gran parte de esto tiene que ver con la forma en que se construían los edificios antiguamente. Durante mucho tiempo, muchas estructuras se levantaban principalmente con madera, porque todavía no era sencillo ni económico construir con acero u otros materiales modernos. Las personas con más dinero podían pagar los pisos más seguros y resistentes, mientras que quienes tenían menos recursos quedaban en las zonas más vulnerables cuando ocurrían incendios u otros desastres. Este fenómeno incluso tiene antecedentes en las antiguas viviendas romanas conocidas como insulae. Aunque las personas extremadamente ricas vivían en villas, la mayoría de la población habitaba edificios de varios pisos donde la calidad de construcción variaba mucho.
Las plantas inferiores solían estar hechas con materiales más resistentes, mientras que, a medida que se subía, las estructuras eran más ligeras y frágiles, hasta llegar a pequeñas habitaciones construidas con materiales menos duraderos porque era la única forma de levantar edificios tan altos para la época. Tener bronceado, especialmente durante el invierno, alguna vez fue visto como una señal de que tenías dinero suficiente para viajar a lugares tropicales o pagar tratamientos como camas solares. Sin embargo, en muchas culturas asiáticas la percepción es completamente diferente. Tener la piel bronceada puede asociarse con pasar demasiado tiempo bajo el sol, lo que históricamente significaba trabajar al aire libre y tener menos recursos. Hay una razón por la que ciertos tipos de cáncer de piel son más comunes en algunos países occidentales que en varias regiones de Asia. En muchos lugares asiáticos existe una cultura de evitar la exposición directa al sol y proteger la piel constantemente. Para algunas personas, salir sin protección solar es casi impensable. Mi novia, con sus ya casi legendarios 25 años, visitó el Gran Cañón y terminó siendo literalmente la única persona que llevaba un paraguas para protegerse del sol. Incluso un turista estadounidense se acercó a preguntarle por qué lo estaba usando si ni siquiera estaba lloviendo. También es una experiencia personal, pero he notado que en algunos países asiáticos la protección contra el sol se toma muy en serio. Recuerdo haber jugado fútbol contra algunos equipos coreanos y los jugadores, que eran bastante altos y físicamente impresionantes, parecían prepararse como si fueran a una misión, varias capas de protector solar antes de salir al campo. Uno de ellos chocó conmigo durante un partido y terminó dejando marcada su cara en mi camiseta por todo el protector que llevaba, algo que todavía recuerdo porque fue bastante gracioso. Esta obsesión por evitar el sol tiene raíces históricas. Durante siglos, en varias partes del mundo la piel clara fue asociada con la riqueza y el estatus. La nobleza europea, por ejemplo, llegó a utilizar productos cosméticos peligrosos con ingredientes como plomo para intentar mantener una apariencia pálida. En aquella época no comprendían completamente los riesgos, pero la idea era diferenciarse de los campesinos que pasaban largas horas trabajando bajo el sol. Durante mucho tiempo, tener bronceado significaba que tenías que pasar mucho tiempo afuera, normalmente trabajando en el campo. Por eso, una piel clara era vista como una señal de que una persona no necesitaba realizar trabajos físicos al aire libre. Esto cambió con el tiempo, especialmente cuando las vacaciones comenzaron a ser más accesibles para la clase media y trabajadora. Cuando más personas pudieron viajar a playas y destinos turísticos, el bronceado empezó a representar algo diferente: tiempo libre, descanso y la posibilidad de disfrutar actividades recreativas en lugar de trabajar. Es curioso porque en la Europa feudal la idea era muy parecida a la que todavía existe en algunas culturas asiáticas. La piel clara representaba a quienes podían quedarse protegidos en casa, mientras que la piel bronceada estaba relacionada con quienes trabajaban bajo el sol. El tema del blanqueamiento de la piel es un fenómeno histórico muy complejo y fascinante. Ha existido en distintas regiones de Asia, África y otras partes del mundo, y el colorismo todavía puede influir en la percepción social, las oportunidades laborales e incluso las expectativas relacionadas con el matrimonio en algunas comunidades. Con la edad, muchas personas también empiezan a tomarse más en serio la protección solar. Después de tener una experiencia cercana con problemas de piel, muchos cambian su forma de pensar y entienden que protegerse del sol no es simplemente una cuestión estética. Por eso, prácticamente cualquier persona que practica navegación, vela o pasa mucho tiempo en el agua suele utilizar camisas de manga larga con protección UV. No es por moda, sino porque la exposición al sol durante muchas horas puede ser extremadamente intensa. Antes de que existieran las camas de bronceado, un bronceado normalmente significaba que trabajabas afuera, como un campesino. Por eso, en algunas sociedades, incluso se consideraba una señal de estatus que la esposa de un hombre rico tuviera una apariencia pálida, significaba que no necesitaba trabajar bajo el sol. Algo parecido ocurrió con el peso corporal. En ciertos momentos históricos, tener una esposa con una figura más grande podía interpretarse como una señal de abundancia, porque demostraba que la familia tenía suficiente comida y recursos, y que ella no tenía que realizar trabajos físicos pesados. Por eso, durante algunas épocas, una mujer con piel clara y una apariencia más robusta podía ser vista como un símbolo de riqueza y privilegio. Una historia curiosa es la de mi hermana, quien salió con un hombre de Tailandia que estaba extremadamente preocupado por la exposición al sol. Cada vez que ella llegaba bronceada o pasaba demasiado tiempo afuera, terminaban discutiendo. Él incluso esperaba que ella evitara el sol siempre que fuera posible, algo que para ella terminó siendo agotador.
Pero esto no era exclusivo de Asia. En Europa también ocurrió durante siglos. La piel pálida era considerada un ideal de belleza porque representaba que una persona pertenecía a una clase social alta. Algunas personas incluso llegaron a utilizar sustancias peligrosas para aclarar su piel sin conocer completamente las consecuencias. La gran transformación llegó durante el siglo XX. Mientras antes la piel clara representaba riqueza y ocio, el bronceado comenzó a asociarse con vacaciones, tiempo libre y la posibilidad de disfrutar del exterior. Una de las historias más conocidas es la de Coco Chanel, quien volvió de unas vacaciones con la piel bronceada y ayudó a popularizar la idea de que ese tono representaba un estilo de vida elegante y relajado. Lo que antes había sido una señal de trabajo al aire libre terminó convirtiéndose en una nueva tendencia de moda y belleza. En los 2000 conseguías el televisor más grande que te alcanzara. Si podías pagar una TV de 70 pulgadas por $20,000, se convertía en un cine en casa para el cuarto libre. Ahora casi cualquiera puede comprar un ON de 80 pulgadas, barato en oferta por $400 en Walmart. Creo que la percepción de la gente sobre el tamaño de la tele ya se estandarizó. 50 o 55 pulgadas es lo que el 90% de los hogares va a comprar para la sala. No porque no puedan pagar una tele de 80 pulgadas, sino porque una tele de 80 pulgadas ahora se ve bien estrafalaria, y el nuevo detector de clase es como está construida la pantalla. Si tienes una tele gigante de 80 pulgadas, yo asumiría que era más barata que la mayoría de pantallas de 50 pulgadas, y que la compraste solo por el tamaño, más que por la calidad, para aparentar que tienes más. No es que estés tirándole mucho hate, pero tengo una Samsung bien caro que te muestra hasta los pelitos de la nariz de un actor, pero mi vista está tan hecha que en serio no puedo notar la diferencia de calidad entre 8K, UHD y 720p. Si tuviera una pared lo suficientemente grande, probablemente yo mismo me compraría una de 80 pulgadas no más por eso. Tengo una de 90 pulgadas en mi sala de juegos. En la oficina estaba haciendo una actualización y me dijeron que buscara la manera de sacar este televisor del edificio. Le pregunté, ¿y si se llegaba a mi casa? Su respuesta fue, no me importa, solo sáquenlo de aquí para mañana. Problema resuelto. Y sí, está muchísimo más grande de lo que cabe en el espacio donde lo tengo, pero fue gratis. Por cierto, los streaming de película nunca te van a dar la calidad de lo que tu televisor puede hacer. Si tuvieras un reproductor Blu-ray y el disco, le sacarías el máximo provecho. El streaming más bien le hace una trampa a la gente, a menos que estuviera específicamente formateado para 4K UHD, y aún así el streaming puede degradar la calidad. La carne enlatada. Hubo una época en la que la carne enlatada era considerada un producto de lujo, al que solo podían acceder las personas con suficiente dinero. Era una forma práctica de conservar alimentos durante muchísimo tiempo, algo que tenía un valor enorme cuando la refrigeración todavía no era común y los métodos de conservación eran más limitados. Hoy, en cambio, muchos productos enlatados son vistos como una alternativa económica para quienes no pueden permitirse el comprar carne fresca con frecuencia. Mi abuelo creció durante la Gran Depresión. Era un niño de campo y recuerda haberse sentido celoso de los niños que tenían comida de ricos, como sándwiches de Bolonia para el almuerzo. Lo curioso es que su familia sí tenía acceso a carne de mejor calidad, como bistec, porque vivían en una zona rural donde era más fácil conseguirla. Años después se reía de esa historia, pero admitía que un simple sándwich de Bolonia frito se quedó como un pequeño gusto especial durante toda su vida. Algo que para otro podía parecer una comida común, para él representaba un recurso de algo que alguna vez deseó tener. Aunque, curiosamente, algunos alimentos enlatados están empezando a cambiar otra vez de categoría. Pescado enlatado, por ejemplo, ha comenzado a verse como un producto más exclusivo en ciertos lugares. El atún de buena calidad, las sardinas y otros mariscos enlatados pueden llegar a tener un precio bastante alto, especialmente cuando vienen de productos españoles o portugueses. A veces, incluso, terminan siendo más caros que algunas marcas tradicionales, porque se han convertido en productos populares entre personas que buscan alimento gourmet. Aunque también puede ser simplemente que algunas personas tienen gustos particulares. Por ejemplo, yo podría tener todo el dinero del mundo, y aún así seguiría disfrutando de un sándwich de spam frito de vez en cuando. Hay algo en ese tipo de comida sencilla que tiene un valor nostálgico que no depende del precio. Eso sí,
tiene que llevar queso procesado para que se derrita correctamente. Sin eso, no es lo mismo. Lo curioso es que incluso algunos alimentos que antes se asociaban con la comida económica ya no son tan baratos. Una lata de Spam puede costar entre 5 y 6 dólares en algunos lugares, mientras que la lata de pollo, carne de res o cerdo suelen estar en rangos similares. Al final, la diferencia con comprar carne fresca ya no siempre es tan grande. Es extraño pensar que durante décadas fue considerada comida de emergencia. Ahora puede convertirse en un producto caro. Otro ejemplo curioso es el ramen. También está la idea de cómo cambian los símbolos de estatus con el tiempo. En algunas épocas, tener ciertas cosas representaba pobreza, pero después transformaron en símbolo de lujo o nostalgia. Incluso los medios de transporte han cambiado de significado. Hubo momentos en que los ricos tenían carruajes y caballos, mientras que la gente común caminaba o usaba medios más sencillos. Con la llegada de automóviles, la situación cambió. Tener un caballo pasó a ser asociado con el lujo y el estilo de vida de ciertas personas, mientras que el automóvil se convirtió en una necesidad cotidiana para casi todo el mundo. Por supuesto, las personas con mucho dinero pueden tener ambas cosas: autos, caballos y cualquier otro tipo de lujo que quieran. La diferencia es que para gran parte de la sociedad hay que elegir. Otro ejemplo interesante es vivir cerca de fábricas. Durante la revolución industrial, vivir cerca del lugar de trabajo era una ventaja súper enorme. Las personas querían estar cerca de las fábricas porque eso significaba menos tiempo de transporte y más facilidad para conseguir empleo. Hoy ocurre lo contrario en muchos lugares. Los barrios cercanos a industrias pesadas suelen ser más baratos, porque quienes tienen más recursos suelen mudarse a zonas alejadas de la contaminación, el ruido y otros problemas asociados con esas instalaciones. Además, algunas industrias químicas y fábricas han sido relacionadas con problemas ambientales y de salud en las comunidades cercanas. Esto puede afectar la calidad de la vida de los residentes y también reducir el valor de las propiedades de la zona. Es un ejemplo más de cómo algo que en un momento fue una ventaja, como estar cerca del trabajo o de una fábrica, puede convertirse con el tiempo en una desventaja dependiendo de cómo cambia la sociedad. Estando mucho en el celular. En los años 80 y principios de los 90, tener celular era un símbolo de estatus para gente rica o importante. Ahora, la gente rica hace que su asistente conteste las llamadas. Sus hijos están por ahí jugando tenis, montando caballos o nadando desde la cubierta de su yate en algún lugar tropical, mientras que los pobres están doom scrolleando y se nos va la vida, mirando vacaciones tropicales en pantallas bien chiquititas, contestando correo de nuestros jefes después de la hora del trabajo. Tengo una amiga que enseña en una escuela intermedia que cuesta $50,000 al año por alumno. Todos todavía necesitan esa fundación y la escuela les limita el tiempo de usar la computadora, porque si no, los niños estarían en el celular o en la compu todo el día. Y también me dicen que todas sus conversaciones giran en torno a anime y a videojuegos. Confía, todo el mundo está doom scrolleando, no solo los pobres. Es un subidón de dopamina que todos queremos. Era tanto un símbolo de estatus que, incluso mucho tiempo después de que los teléfonos se hicieran lo bastante chicos como para caber en un bolsillo, la mayoría de la gente lo seguía sujetando con el clic del cinturón, por fuera, para que los demás lo vieran. Aún hoy veo a la gente que de vez en cuando que lleva su smartphone en su clic para el cinturón. Seguro que es súper raro, pero igual sí existen. Un televisor gigante en la sala. Durante mucho tiempo, tener una televisión enorme en la sala principal de la casa era visto como una señal de éxito económico. Era una forma de presumir que tenías dinero suficiente para comprar la tecnología más grande y moderna. Pero la tendencia parece estar cambiando. Muchas personas con más recursos ahora tienen salas de entretenimiento dedicadas, como salas de cine en casa o espacios exclusivos para videojuegos y películas. Sí, pueden tener televisores enormes, pero normalmente están en una habitación diseñada específicamente para eso, no como el centro visual de la sala principal. Mientras tanto, muchas personas siguen colocando televisores gigantes de 80 o 85 pulgadas justo encima de la chimenea, en el lugar más visible de la casa. Curiosamente, muchas personas con más dinero buscan hacer exactamente lo contrario, esconder la tecnología. Los electrodomésticos ocultos se han convertido en una tendencia dentro del diseño de interiores de alto nivel.
Un refrigerador visible, un bote de basura a la vista o una televisión enorme dominando toda la habitación pueden ser considerados poco elegantes por algunas personas. La idea actual es que los elementos funcionales estén integrados en el diseño. Los refrigeradores suelen ir detrás de paneles que combinan con los muebles de la cocina. Los botes de basura tienen espacios propios dentro de cajones extraíbles. Y algunas televisiones están diseñadas para parecer cuadros o piezas de arte cuando están apagadas. Antes trabajaba instalando televisores para clientes con mucho dinero, y había algo curioso que se repetía bastante. Aunque muchos tenían salas de cine en casa impresionantes, parecían cumplirse dos cosas. 1. En aproximadamente el 80% de las demás habitaciones también tenían televisores medianos o grandes. 2. La sala de entretenimiento casi nunca se usaba. Era bastante extraño. Podías instalar un sistema de sonido espectacular, calibrar todo perfectamente y dejar una habitación digna de un cine profesional, pero al final el dueño apenas la usaba para reuniones ocasionales con amigos. Una vez instalé una televisión de 70 pulgadas sobre la chimenea de una sala. La solución era bastante práctica porque podía bajarse hasta la altura de los ojos cuando alguien quería ver una película. Era el único lugar donde encajaba con la distribución de los muebles. Aún así, nunca me convenció del todo cómo se veía cuando estaba arriba. Pero con 3 niños en casa, más los adultos, todos querían ver programas diferentes, y con el tiempo cada uno terminó usando más sus propios dispositivos. Nunca entendí completamente por qué tantas casas colocan la televisión tan alta, especialmente encima de la chimenea. Al final, terminas mirando hacia arriba todo el tiempo y forzando el cuello. Además, cuando hay fuego encendido, la luz y el movimiento de las llamas pueden convertirse en una distracción mientras intentas ver una película. Cuando mi esposo y yo buscábamos casa a principios de los años 2000, una de las cosas que descartábamos eran precisamente esos espacios donde la televisión estaba colocada demasiado alta sobre la chimenea. Es curioso cómo cambian los símbolos de estatus. Antes presumir una televisión enorme significaba tener dinero, pero ahora, para algunas personas, el verdadero lujo es que la tecnología esté presente sin llamar la atención. Casarte con tu tío o con tu sobrina. Puede que hoy en día eso suene como algo asociado a ciertos estereotipos, pero en otras épocas era una práctica que ocurría dentro de algunas familias reales. De hecho, en la Europa antigua, especialmente entre dinastías nobles, los matrimonios entre familiares cercanos eran utilizados para conservar el poder, la riqueza y las líneas de sucesión. En algunos casos, las familias reales estaban tan enfocadas en mantener sus títulos y territorios que terminaban creando árboles genealógicos extremadamente cerrados. Algo que creo que está siguiendo un camino parecido es la cirugía plástica demasiado evidente. Durante un tiempo, los procedimientos muy notorios eran vistos como una señal de riqueza. Tener labios exageradamente rellenos, ciertos retoques visibles o cambios físicos muy marcados podía transmitir la idea de que alguien tenía suficiente dinero para pagar tratamientos exclusivos. Pero ahora muchos de esos procedimientos se volvieron mucho más accesibles para la persona promedio, así que la tendencia parece estar cambiando hacia resultados más discretos y naturales. Incluso algunas celebridades han reducido procedimientos que antes eran muy llamativos, mientras siguen haciéndose otros tratamientos de manera más sutil. Entonces surge una pregunta interesante: ¿los ricos alguna vez buscaron procedimientos demasiado obvios precisamente porque podían permitírselos? Quizás durante una época la cirugía plástica visible funcionaba como una especie de símbolo de estatus, pero ahora, al estar más disponible, el verdadero lujo parece ser que nadie note que te hiciste algo. Algo parecido ocurrió con algunos alimentos que hoy consideramos comunes. Por ejemplo, la gelatina tipo Jell-O. Hubo una época en la que se consideraba un postre de cierto estatus porque requería refrigeración para prepararse, algo que no todas las familias podían permitirse cuando los refrigeradores domésticos todavía eran un lujo. Pero incluso antes de la gelatina comercial, los postres hechos con gelatina requerían muchísimo trabajo, tiempo y recursos. Tener uno de esos platos en una reunión podía significar que había una cocina completa detrás de su preparación. Otro ejemplo es el pan blanco. Aunque hoy muchas personas lo consideran menos saludable que otras opciones, hubo momentos en los que el pan blanco era visto como un producto más refinado y caro. En algunos lugares incluso tuvo consecuencias inesperadas, cuando ciertos suministros de trigo estaban contaminados con cornezuelo, un hongo que puede causar efectos alucinógenos y enfermedades graves. Los procesos utilizados para producir harina más refinada ayudaban a eliminar parte de esa contaminación. Esto hizo que algunas personas interpretaran los síntomas de quienes se enfermaban como algo sobrenatural,
pensando incluso que podían estar poseídos. En ciertos casos, al recibir alimentos más seguros, como el pan blanco distribuido por instituciones religiosas, las personas mejoraban y parecía que habían sido curadas. Es un ejemplo curioso de cómo, a veces, una práctica puede parecer extraña o equivocada, pero terminar teniendo un efecto positivo por razones que nadie entendía en ese momento. Hoy, en cambio, muchas personas creen que mientras más natural y menos procesada sea una comida, mejor. Y en muchos casos puede ser cierto, pero también hay razones por las que la humanidad comenzó a cocinar la carne, pasteurizar la leche y procesar ciertos alimentos. Algunas técnicas existen porque resolvieron problemas reales de seguridad y conservación. Incluso algo tan básico como el arroz blanco entra en esta discusión. Muchas personas lo ven como una versión menos saludable del arroz integral, aunque el arroz integral puede contener mayores niveles de arsénico debido a la forma en que la planta absorbe ciertos compuestos del suelo. Al final, muchas cosas que hoy vemos como simples o de menor categoría alguna vez fueron símbolos de lujo, mientras que algunas cosas consideradas premium hoy podrían verse muy diferentes dentro de unas décadas.